Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo encuentro de Una Ventana a la Ciencia. Quisiera agradecer a la Asociación Catalana de Comunicación Científica y a Cosmocaixa para haberme invitado a moderar este debate, a conversar con Santi García Cremadas. Os recuerdo desde un principio que tenéis la posibilidad de utilizar el sistema de chat de la plataforma para enviarnos preguntas y empezaré yo conversando con Santi, pero estaremos monitoreando de tal manera que podamos introducir vuestras preguntas, todas las que podamos. Bueno, yo me llamo Michele Catanzaro, soy doctor en física y periodista científico, colaborador, entre otros, del el periódico Nature y otros medios. Y cuando me invitaron a tener esta conversación, me encantó la idea, me encantó por varias razones. En primer lugar, porque creo que Una Ventana a la Ciencia realmente se ha convertido un poco en un referente de la comunicación científica en esta eclosión de actividades que hemos visto a raíz del confinamiento, de actividades online que hemos visto a raíz del confinamiento. En segundo lugar, porque Santi es un gran divulgador y entonces me pareció una elección genial por parte de los organizadores para abordar un asunto a veces tan complejo como el que vamos a abordar hoy. Y en tercer lugar, porque el tema me parece sumamente interesante. Es un interés personal, de hecho mi tema de doctorado se acerca mucho a este tema de los modelos matemáticos aplicados a la epidemiología, pero también como periodista, lo que hemos visto en esta pandemia es que por primera vez algo en teoría tan abstracto, tan para iniciados, digamos, como es esta cuestión, los modelos matemáticos aplicados a las pandemias se ha convertido en un tema que ha levantado emociones, en un tema de debate público, ¿no? Ya hay modelos desde hace décadas, evidentemente, ya se utilizaron en la pandemia anterior, la de la gripe A, pero es la primera vez, quizás por la gravedad de la pandemia o quizás también porque las herramientas de cálculo, de simulación, de visualización que tenemos son tan potentes que realmente esto ha sido muy, muy presente en el debate público. Hasta el punto que hace unos días salió un artículo de opinión en El País que incluso acuñó una nueva expresión, la expresión "los chicos de la curva", para referirse a esta gran cantidad de epidemiólogos, matemáticos, informáticos que han empezado a aparecer en medios, en los platos de televisión, en las tertulias, intentando aplicar las herramientas que tienen para prever esta curva de la epidemia o incluso en algunos casos para sugerir cómo domarla, ¿no? Los chicos de la curva, la alusión evidentemente es el famoso cuento del horror de la chica de la curva. ¿Es este un cuento de horror? Evidentemente no, pero sí que es cierto que quizás la percepción pública de estos medios ha sido un poco, a veces un poco exagerada, ¿no? Es decir, la gente se ha tomado las conclusiones de estos modelos como una caja negra o como algo que por ser complejo y muy refinado era la clave de todo, la solución de todo, cuando en realidad hay muchísimas incertidumbres. No sabemos bien cómo es la evolución de la enfermedad, ciertos rasgos de la enfermedad, por ejemplo, cómo funciona la inmunidad, no conocemos bien incluso los datos, ¿no? Lo estamos viendo cada día en las ruedas de prensa de Simón, que incluso algo tan sencillo como parecía contar enfermos y muertos es realmente muy, muy complicado. Y también hay dinámicas sociales que son difíciles de capturar por parte de los modelos matemáticos. Por ejemplo, ¿quién hubiera dicho que sociedad tan indisciplinadas, ¿no?, como la italiana y la española se habrían adaptado habrían cumplido tanto con el confinamiento? Bueno, acabo con esta introducción. Esto no quiere decir, evidentemente, que todos estos modelos sean, digamos, que estas incertidumbres invaliden todos estos modelos. Al contrario, una cosa que hemos aprendido en esta pandemia es que
como tenemos una falta de conocimientos y una abundancia de incertidumbre, cada trozo de conocimiento es relevante y ninguno por sí solo es una solución. La interdisciplinaridad, el diálogo y la apertura a los nuevos modelos y métodos es seguramente muy, muy importante. Bueno, quien todo esto lo explicará mucho mejor que yo es seguramente Santi García Cremades, que es matemático, es doctorando del Instituto CIO, el Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández de Elche, es profesor asociado en la misma universidad y sobre todo es un gran divulgador, un divulgador con más de 400 actuaciones en teatros, museos, institutos, en la línea de la divulgación científica con un humor, autor de Un número perfecto, un libro llamado Un número perfecto, responsable del canal de YouTube Raíz de Pi, y director y presentador del programa Raíz de 5 en Radio 5 de Radio Nacional. Es también colaborador de multitud de programas, desde Gente Despierta, Las Mañanas de Radio Nacional, Esto Me Suena y otros, y es fundador y presentador de Telecienciario con Javier Santaolalla. Entonces, finalmente, corto este rollo inicial y empezamos la conversación. Os recuerdo otra vez que tenéis la opción de enviar preguntas por medio de la plataforma. Y entonces, Santi, bienvenido. Y la primera cosa que te quería preguntar un poco era si me podías explicar cómo tú personalmente te has acercado a este asunto de la modelización de la pandemia. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Miquele, por la presentación y por todo el marco que has construido para hablar de esto. La verdad que es un tema, pues, ¿qué te voy a decir yo? Es súper interesante y a ti, como que eres físico, me enteré el otro día que eres físico y que tu tesis va también por aquí. Pues es un tema apasionante en general y ahora, más que apasionante, es un tema muy importante en estos tiempos de crisis. Y yo empecé con los modelos matemáticos pues por esta necesidad imperativa de todos de entender lo que nos rodeaba. Es decir, yo simplemente quería entender lo que nos rodeaba, los datos que recibíamos todos los días y saber si había algún error de comunicación, si estaba todo bien contado, que después veremos, spoiler, no estaba bien contado del todo. Y vi que había muchas matemáticas, de hecho, bastante asequibles, y después también había matemáticas muy profundas, no tan asequibles a lo mejor. Había mucho que estudiar. Yo vi una oportunidad de aprender y sobre todo de intentar apoyar entre todos, que creo que la ciencia ha estado así, siempre digo que estaba con la espada de Damocles, la ciencia estamos ahora mismo y vamos a estar durante un año hasta que no haya una vacuna y esta investigación muy deprisa. Pues va a haber un tiempo con la ciencia con bajo presión y hemos vivido en todos los aspectos, la estadística también, las matemáticas también, y en ese estamos. Y cuando conversamos antes para preparar esta conversación, hubo algo que me comentaste que me llamó mucho la atención. Es decir, tú me dijiste, corrígeme si no lo he entendido bien, que casi te motivó el hecho de que las matemáticas podían dar una esperanza, ¿no?, en esta situación. Me lo cuentas un poco, porque me llama mucho la atención, porque en teoría las matemáticas son una cosa tan abstracta y tan, ¿no? La gente los percibe, que no es verdad, pero digamos la gente los percibe como algo frío y me gustó que me comentaste ese aspecto emocional, ¿no? Porque luego los mensajes que sacamos como investigadores o que sacáis como investigadores o como comunicadores tienen luego toda una vida emocional en la sociedad. ¿Me lo cuentas un poco? Sí, sobre todo el alarmismo que yo observé los primeros días, las primeras semanas, el contexto es principios de marzo, ya estamos confinados el 14 de marzo, por cierto fue el Día Internacional de las Matemáticas, el día que nos confinamos, no fue un buen día para estrenar ese Día Mundial de las Matemáticas, no lo celebramos, evidentemente, y desde entonces hubo un alarmismo constante, de hecho como un seguimiento minuto a minuto, como si fuera un partido de fútbol, de lo que estaba pasando en la pandemia, y yo decía, vamos a ver, hay datos oficiales una vez al día, esto no es un partido, no hay un tiro a puerta cada vez, hay un dato al día. Y entonces yo dije, vamos a ver si los datos que están dando tan alarmistas, que a mí me afectaba, y me afectaba, yo siempre pongo un ejemplo a mi madre que estaba sola, que es persona de riesgo, se lo decían todo el rato, eres persona de riesgo, mira los datos que tenemos, estamos fatal, y evidentemente tenemos datos desastrosos y datos muy duros, pero observaba que no se creaba esto que hemos hecho ahora, que es el marco. Es decir, no dibujaban en comunicación, no dibujaban el marco. Entonces vi que a través de las matemáticas sí que se construía ese marco teórico o ese contexto para entender una cosa muy simple, que es la diferencia entre lo absoluto y lo relativo, que es que aunque estuviésemos aumentando o estábamos subiendo en la curva,
no estábamos yendo a peor en el crecimiento. Es decir, en absoluto estábamos subiendo, pero en relativo estábamos ya frenando la curva. Y creo que eso daba una esperanza, como dice, una esperanza matemática en este sentido o estadística, pero una esperanza real a la gente, una esperanza objetiva. Y creo que era muy importante en ese momento y creo que ha ayudado a mucha gente a superar este tiempo durísimo que hemos estado encerrados y creo que era importante saber, sobre todo ya digo, el contexto. Yo pongo de ejemplo siempre para explicar lo absoluto y lo relativo, que cuando tú dices, tengo vamos a decir, en euros, que parece que es menos duro hablar de dinero que de personas fallecidas, pues 1 euro, después tengo 2 euros, o sea, tengo el doble de dinero, si hablo en cuestión de datos relativos, tengo el doble, pero en absoluto tengo 1 euro más, ¿vale? Si después tengo 100 euros y después tengo 101 euros, pues en absoluto sigue siendo lo mismo, sigue siendo 1 euro más, pero en relativo es mucho menos, es 1% más. Pues esto era importante que se hablaba de hoy tenemos 800 fallecidos diarios. Era importante decir, sí, pero venimos de 900. Ojito. Es decir, el contexto aquí en lo relativo y lo absoluto era muy importante y creo que ha faltado un poquito en comunicación. Las matemáticas, ya digo, estas son matemáticas sencillas, creo que aportaban un poco de esperanza a la gente. Sí, de hecho, confirmo que en los medios, dentro de los medios ha habido realmente una revolución, es decir, los medios se han convertido casi en monográficos de COVID y me llama la atención que el error que tú estás apuntando es un error típico que se da en contextos muy diversos, ¿no? Es decir, la típica noticia que comer almendras aumenta qué sé yo, el riesgo de tal o la esperanza de vida de tal del 50%. Y luego te das cuenta que en realidad está aumentando del 2 al 3%, digamos, ¿no? Es decir, que es dos maneras de decir lo mismo que cambian totalmente la percepción pública. Sí, seguramente pagamos el pato. Y en esta misma línea, no sé si, bueno, ya nos has dicho uno, pero me preguntaba si hay algún error, digamos, típico en cómo se ha descrito la pandemia en los medios o también en el discurso social, digamos, que tú hayas notado, algún error recurrente que tú digas, bueno, si oyes esto, luz roja, hay algo que no se ha entendido bien, digamos. Ay, sí. No lo sé, ¿eh? Sí. La verdad que es poco rimbombante porque cuando se hablan de bulos y de errores, en otras disciplinas científicas son llamativos porque se habla de si el ozono, las mascarillas, hay un montón de bulos con las mascarillas. Bueno, la boticaria García, que es amiga, siempre saca cosas muy llamativas y yo, sin embargo, saco cosas poco rimbombantes. Por ejemplo, el error cometido en matemáticas, el primero que me despertó a mí la lucecita, fue cuando se hablaba de la palabra exponencial. El crecimiento exponencial. Y yo decía, bueno, crecimiento exponencial, de eso sé. Voy a ver si es verdad que estamos creciendo de forma exponencial. Porque, claro, los virus es verdad que se reproducen de forma exponencial. Bueno, cualquier tipo de reproducción es exponencial si no ponemos cotas, si no hay muerte o si hay un recinto infinito, que no existe el recinto infinito. Bueno, pues enseguida vimos que no era exponencial. De hecho, si fuese un crecimiento exponencial, fijaos solamente con que una persona infectase a 2 personas, que el factor de contagio al principio se hablaba que estaba por encima de 3, incluso se hablaba de por encima de 4, ese R sub 0 famoso que también se ha comunicado muchísimo, pues si cada persona hubiera infectado a 2 personas y si hubiésemos crecido de forma exponencial, de esta manera, en 30 días estaría todo el mundo, literalmente todo el mundo, y faltaría gente infectado, ¿vale? Y no es viable, no es real, ¿no? Entendemos que eso no pasó, pues entonces la exponencial no era la palabra correcta. Es decir, no era una función exponencial. Era una función que crecía muy rápido, pero no era exponencial. De hecho, dejamos la exponencial en los primeros días. Ya estábamos confinándonos en el 14 de marzo y el 17 de marzo la curva exponencial que parecía exponencial, la dejamos atrás. Y se siguió diciendo la palabra exponencial. Y yo creo que es una palabra que no gusta en general, a no ser que hablemos de cosas positivas. En este caso no gustaba porque hablamos de una pandemia. Sí. De hecho, otra vez un error, digamos, de los tiempos de paz que se repite en tiempo de guerra. Me refiero a que utilizar crecimiento exponencial, crece exponencialmente, no sé, el uso de la bicicleta o esto o el otro crece exponencialmente, la gente lo utiliza como para decir crece mucho, cuando en realidad eso quiere decir una cosa muy concreta, digamos, ¿no? Entonces, bueno, si lo haces en un contexto de
no tan grave como una pandemia, bueno, solo los entendidos se enteran, pero luego en una pandemia es enviar un mensaje realmente bastante alarmista, digamos, según el caso. Sí. Y entonces, vale, vayamos, digamos, después de haber hecho esta premisa sobre lo que no se ha hecho bien, empezamos a hablar de lo que sí que se puede hacer, digamos, desde las matemáticas, desde la investigación sobre estos asuntos, ¿no? Entonces, cuando hablamos, me comentaste que hay como dos herramientas reinas, ¿no? Para modelizar las pandemias desde las matemáticas, las series temporales y el modelo SIR como base de un montón de variantes, ¿no? Entonces, ¿me puedes explicar qué son estas dos cosas? Si quieres, empezamos con las series y vamos al SIR o en el orden que tú quieras y qué te permiten hacer, básicamente. Sí, yo empezaría con el SIR, más que nada porque es el más teórico de los dos y digamos que el SIR, el modelo SIR es el modelo que tú también lo conoces, Michele, que es el clásico de la epidemiología, que es un modelo que define tres personas, es decir, tres tipos de poblaciones, que son los susceptibles, la S de susceptibles, y esa población a priori somos todos al principio de una pandemia o de una epidemia. Cualquier epidemia tiene a todas las personas como susceptibles de ser en futuros infectados en una epidemia. S, ¿vale? De susceptibles. Después tenemos la población de los I, que son infectados, y son los, vamos a decir aquí, infectados activos. Es decir, que al día que se fije son activos, tienen la enfermedad, tienen el virus. Entonces, esa curva subirá y después llegará un momento que bajará como estamos viendo, que ya estamos en la parte bajita de los infectados activos, ¿vale? Que bueno, después están los asintomáticos también incluidos, que eso es difícil de medir. Por eso digo que este es el más teórico de todos, ¿eh? Después está la última, que es la R, que es la de recuperados. Muy importante que una pandemia tenga muchos recuperados. Y sobre todo, aquí más que R, interesaría que fuese inmunizados, que es un misterio todavía que hay mucho por investigar ahí. Entonces, hay tres letras, tres poblaciones: susceptibles, infectados, recuperados. Todos los tres suman el 100% de la población. Entonces, es un baile de poblaciones, de dinámica de poblaciones. Y esto se estudia al final con matemáticas, evidentemente, y se estudia con ecuaciones diferenciales. Porque todo lo que tenga movimiento, la física, por eso te decía que esto toca al final todas las áreas, todo lo que tenga dinámica de movimiento, como en poblaciones, pues tiene ecuaciones en derivadas, que eso son las derivadas famosas que nos gustaba tanto en el instituto a mucha gente. Pues las derivadas aquí sirven para medir cómo afecta una población a otra población, cómo se va moviendo. Ese es un modelo que es muy útil para entender la pandemia a posteriori, cuando tengamos los parámetros de subida y de bajada, porque son curvas suaves, son curvas suavizadas. Entonces, esto será muy útil a posteriori. A priori nos sirve para entender lo que es una epidemia, pero no nos sirve para saber qué va a pasar. Es decir, no es un modelo predictivo, es un modelo teórico, ¿vale? Que te dice esto. De hecho, hay muchos modelos SIR, es decir, he dicho el más básico, pero hay muchísimas subpoblaciones. Por ejemplo, están cuando tú pones población de expuestos, cuando ya en este caso estamos desconfinándonos, pues hay una población de expuestos otra vez a ser infectados. Hay muchos modelos dentro de ese modelo, pero es teórico, ya digo, es un modelo teórico que sirve a posteriori. Y después está el de series temporales, que es el que yo he trabajado más, que es un modelo... Disculpa que te interrumpo, Santi, para que yo lo comprobar si lo he entendido, ¿no? Y también para resumir. Es decir, aquí este modelo es como si dividiera la población en compartimentos, ¿no? En grupos, digamos, según su estado con respecto a la enfermedad, y luego establece unas reglas que están codificadas en estas ecuaciones diferenciales de cómo se pasa de un estado al otro, básicamente. Eso es. ¿No? Sí, eso es. Exacto. De hecho, en mi formación, esta misma cosa la puedes ver de otra manera. Te puedes imaginar una red de contactos, ¿no? Entre las personas, o por ejemplo una red de vuelos entre ciudades, ¿no? Y en el primer caso, digamos, cada nodo de la red tiene un estado, y si, por ejemplo, una persona susceptible está conectada con una persona infectada, la regla te dice la infectada va a infectar a la susceptible, ¿no?
Entonces vas a desarrollar la dinámica sobre esta red y ves cómo evoluciona todo. Me parece muy interesante tu observación que dices, en primer lugar, que esto es la base de algo muchísimo más complejo. Hay modelos con 6, 7, 8 compartimentos y luego el hecho de que utilizarlo para hacer predicciones es muy difícil. Tienes que tener unas medidas, unos parámetros de entrada muy bien calculados, ¿no? Y luego un modelo muy realístico. Si no, te sirve más que nada como una interpretación a posteriori. Vale, ¿estás de acuerdo? ¿Lo he entendido bien? Es tal cual. De hecho, eso, que el modelo es muy sensible a esos parámetros que dices de movimiento de estado a otro estado. Ese parámetro, el modelo cambia totalmente. Entonces, si dices, vamos a fijarlo en 0,6 y si resulta que era 0,65, pues te cambia el modelo. Entonces, sirve como un escenario teórico para saber cómo funcionará o cómo funcionaría esa evolución de estados, ¿vale? ¿Y las series temporales? Y las series temporales es un escenario, pues más como conocemos en la vida, siempre pongo de ejemplo nuestra vida. ¿Cómo aprendemos en la vida? Pues aprendemos en base a la experiencia. Tenemos una experiencia, cuando somos niños metemos las manos en el fuego, te quemas y dices, pues no la meto más. A lo mejor una segunda vez y ya está. Pero en general las series temporales lo que hacen es eso, es aprender del tiempo, aprender de una experiencia anterior. Entonces las series temporales aquí sirven para entender en qué momento está la curva. Yo siempre lo he dicho así, sirve para hacer predicciones, pero la palabra predicción es un poco dura en matemáticas porque no estamos hablando de adivinar, estamos hablando de intentar entender en qué estado está la curva, qué tendencia tiene. En series temporales básicamente hay dos conceptos muy importantes que son tendencia, es decir, si está subiendo o bajando, y si está subiendo de forma lineal o exponencial, como hemos dicho antes, y si está bajando, ¿cómo está bajando? Está bajando con una pendiente muy alta, muy baja, ¿cómo está bajando? Eso es importante. Y después hay otro componente aquí importante que ha ocurrido por la forma de trabajar que tenemos en todos los países de forma de sanidad pública, que es la estacionalidad. Es decir, se ha visto claramente que el efecto domingo que se ha llamado, el fin de semana bajaban las cifras y los martes subían. Y decían, y había otra vez errores de comunicación diciendo, otra vez estamos peor, eso los martes, otra vez estamos subiendo. Y había que entender que era natural de la propia curva, que era una oscilación, un vaivén natural de la curva. Entonces, eso es importante. Porque el domingo, por ejemplo, en fin de semana cae la movilidad, caen un montón de cosas, digamos, ¿no? Claro, y de trabajo. Afectando el trabajo, exacto, sí. De hecho, todos los gráficos, las gráficas que hemos ido viendo estos días siempre tienen como esta, ¿no? Una pequeña valle o un pequeño pico, según lo que estemos mirando, en el fin de semana, ¿no? Exactamente, eso es. Vale, y entonces, digamos que si tú tuvieras que decir qué pueden hacer y qué no pueden hacer, digamos, los modelos matemáticos para prever. Por ejemplo, ¿pueden realmente predecir números de muertos o infectados? O más que nada se trata de anticipar una tendencia o algo por el estilo, digamos. Sí, más que predecir, como dices, el número de fallecidos, que aparte de que estamos hablando de unos números que como parecen que son fríos y hablamos de personas, es poco ético a priori, pero sobre todo sí que sirve para entender la tendencia, es decir, para saber en qué escenario estaríamos en estas condiciones. Es decir, tenemos unas condiciones marcadas y si todo siguiese según estas condiciones, ¿qué escenario encontraríamos dentro de X tiempo? Normalmente las series temporales pierden toda su efectividad a partir de una semana, 2 semanas. Una serie temporal no te sirve para saber qué va a pasar con la pandemia dentro de un año. Para nada. Es decir, de hecho, la serie temporal, bueno, y otra cosa que no se puede hacer con ningún modelo es predecir rebrotes. Esto es muy importante y se ha comunicado mucho y también con sus fallos. No se pueden predecir rebrotes, no se pueden. Se pueden simular movimiento de poblaciones con una probabilidad de contagiar a otra persona y con esa simulación, como si fuera un videojuego, pues decir, pues en este escenario parece que volveríamos a encontrar un rebrote en tal fecha. Pero son escenarios simulados, no son predicciones. No son modelos basados en la experiencia, son modelos basados en la teoría. Entonces, entiendo que otra vez son tan sensibles a las condiciones iniciales, digamos, a si realmente tienes una foto realista de lo que está pasando, que como te equivoques un poco, el modelo se va por otro y puede hacer una predicción que luego se aleje mucho de lo que realmente es la trayectoria real, ¿no? Es esto la cuestión. Eso es, sí. No estamos hablando de caos, pero sí que son todo modelos
sensibles a condiciones iniciales. Esto es Vale, lo que sería un caos en sentido de Baney, que es matemática, pero lo que hablamos al final es como si tú sales de casa con el coche y quieres saber a qué hora y a qué minuto y en qué segundo vas a llegar a tu trabajo. Sí. Hay tantas condiciones, tantas, que si el semáforo en rojo, en verde, que si hay un coche que se cruza, un peatón, hay tantas condiciones que es imposible decir, aunque tengas mucho estudio, en qué minuto y en qué segundo llegas a tu trabajo. Algo tan cotidiano como eso no se puede hacer. Vale, mira, aprovecho para introducir una pregunta del público de José Ramón Zurita Jarillo de las 7:13 de hoy, la pregunta, que preguntaba algo muy concreto. ¿Se han utilizado superordenadores en esta pandemia? Es decir, ¿se han utilizado la supercomputación para hacer correr estos modelos, que tú sepas? Sí, hombre, los superordenadores, la supercomputación es el presente, iba a decir el futuro, no, es el presente de la matemática aplicada, de la informática, de la ciencia de datos, de todo. Yo no lo he usado porque, ya digo, yo estaba usando series temporales. Para serie temporal son modelos que no requieren una computación muy elevada. Pero si hablamos de redes neuronales, si hablamos de machine learning, que son otros modelos también, que pueden predecir o que pueden estudiar la tendencia de esta curva de fallecidos, pues sí, para ese tipo de modelos que ya requieren computación, ya digo, pues por capas, que por eso se requiere supercomputación, porque ya se estudia por capas, pues ahí sí que es importante. Y bueno, y en general la supercomputación es el presente y es revolucionaria en todas las áreas de la ciencia. Sí, quizás un mensaje muy interesante con que me quedo de lo que has dicho hasta ahora es este concepto de la sensibilidad respecto a las condiciones iniciales, que traducido, digamos, en términos prácticos es que hay muchas incertidumbres sobre lo que decíamos al principio, ¿no? Los propios datos sobre saber cuántas personas tienen la enfermedad en este momento, cuánto se está moviendo la gente, ¿no? A mí me ha tocado, bueno, me he interesado del asunto, he intentado cuantificar cuánto había caído la movilidad durante el confinamiento y resulta que hay 1000 maneras para medirlo. Lo puedes medir con móviles, con la movilidad de los móviles, lo ha medido Google, lo puedes medir con el movimiento de los coches y cada medida te da unas caídas que son todas coherentes. Básicamente el mensaje es que desde el primer confinamiento ya cayó muchísimo la movilidad y luego con el segundo confinamiento, el más estricto, cayó un poquitín más significativamente, pero digamos que la gran caída fue al principio. Esto es el cuadro general, pero luego ponerle un número es muy difícil, ¿no? Además, no sabemos a veces, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un modelo SIR, no sabemos quién realmente está inmunizado, porque no sabemos cómo funciona la inmunidad, cuánto tiempo dura, si has pasado la enfermedad, cuánto tiempo dura la inmunización, ¿es total o no es total? Y a lo mejor hay gente que está inmunizada porque se ha infectado por otros coronavirus anteriormente. Parece que esta es una posibilidad que se está viendo. Entonces, claro, todas estas incertidumbres acumuladas llevan que hacer predicciones tiene una dificultad. Y además, añadiría que incluso hay cosas de que no estamos hablando de átomos, estamos hablando de personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, imaginarse que la movilidad habría caído tanto en España, a priori no estaba nada, no se podía dar por descontado. Entonces, desde tu punto de vista, como decía al principio, todo esto no quiere decir que los modelos sean inútiles, al contrario, ¿no? Es decir, aquí todas las herramientas que tenemos en un contexto de gran incertidumbres hay que aprovecharlas. Para ti, ¿cuál es un uso responsable, digamos, de este modelo? ¿Cuál es la manera, digamos, de aprovecharlos sin caer en esto de hacer predicciones al día sin margen de incertidumbre y dando números inexorables que luego no se cumplen? Pues sobre todo intentar, como decías, era impredecible que nos comportásemos como sociedad de forma tan responsable. En Italia, en España, hemos sido de los países con Bolivia. Bolivia, sorprendentemente, es de los países con más reducción de movilidad del mundo, ¿vale? Eso son cosas por estudiar siempre y curiosidades. Pues España e Italia, a priori, era impredecible decir esto y hemos dado una lección de responsabilidad como sociedad. Pues igualmente, en cuestión de ciencia y cuestión de comunicación de la ciencia, hablar de modelos, la forma más ética y la forma más responsable de hablar de modelos es para dar, una visión objetiva de en qué momento estamos, en qué situación estamos de esta pandemia aquí a
a nivel local, porque a nivel europeo es imposible, porque hay tanta heterogeneidad en países que es imposible hacer una fotografía realista. Se puede hacer un mapa de fotografías, pero no una fotografía global. Por eso, porque hay muchos datos confusos, datos mal medidos, mucho error, ¿vale? Y mucha incertidumbre. Entonces, yo creo que la parte más responsable y más ética de comunicar todo esto es hacer una fotografía lo más realista posible de en qué momento estamos. Que ya digo, el Ministerio de Sanidad ha hecho un ejercicio importantísimo todos los días. A Fernando Simón aquí le han acribillado a preguntas y ha hecho un trabajo de transparencia y de paciencia, que también ha habido una gran dosis de paciencia ahí. Pues yo creo que igualmente en ciencia hemos hecho o intentado hacer eso, dar una visión lo más objetivo posible. Ya digo, esto no consiste en sacar el truco del almendruco, ni en la lotería de Navidad cuál es el número. Estamos hablando de un escenario lo más objetivo posible dentro de toda la cantidad de incertidumbre. Y es importante ser prudente. Prudente en ciencia es clave. Vale, claro, claro. Y luego quizás un aspecto interesante es esto, no desaprovechar ningún trozo de conocimiento, ¿no? Es decir, a lo mejor delante de la evidencia de que, es decir, esta pandemia no nos ha venido a decir en la cara que hay muchas cosas que no sabemos, ¿no? Es decir, ha habido grandes expertos, grandes epidemiólogos que, sobre todo al principio de la enfermedad, incluso el propio Simón, etcétera, habían dado una visión muy, digamos, que aquí no pasaba nada, digamos, y luego, bueno, la realidad se ha ido por otro camino, no porque ellos fueran especialmente malos, digamos, sino porque no sabemos cosas, ¿no? Claro. Entonces, claro, ante un panorama de falta de conocimiento, quizás hay que aprovechar todos los conocimientos, que pueden ser las matemáticas, pero a lo mejor hay que tener en cuenta también la sociología, la psicología de las personas, la antropología igual, ¿no? Es decir, hay como la interdisciplinariedad, ¿no? No creerse, digamos, no cerrarse en una disciplina y creerse que eso lo cura todo y lo entiende todo, me parece que es una lección importante. No sé si estarías de acuerdo con esto. Sí, totalmente. Y es muy importante, yo siempre, cuando veo a alguien que tiene un argumento de autoridad, huyo de ese argumento de autoridad, es decir, de lo que vaya a decir el contenido, porque ha habido muchos pseudoepidemiólogos en estas fechas, ha habido muchísimos profesionales sanitarios que han sido utilizados para dar mensajes erróneos, en parte, o totalitarios en otras partes, que tampoco es así. Es que estamos en un escenario, ya digo, de incertidumbre máxima, tanto en matemáticas como en todo, como en todas las áreas de la ciencia. Y Sí, cualquiera que también dé ha habido mucha personalización, ¿no? Parece que la gente buscaba la persona que te lo iba a explicar todo, cuando la ciencia no es así, ¿no? No es imposible. una persona, un experto que está iluminado, lo entiende todo, ¿no? Es imposible y es muy importante saber eso, que no tenemos respuestas sencillas a todas las cosas. Yo dudo de todo lo que hago y es importante dudar de todo lo que hago, y lo que no conozco, pues intento estudiarlo o llevarlo a la gente experta en ese área. Y decir mensajes, ya digo, totalitarios en estos momentos son muy peligrosos, Vale, entonces recuerdo a quien esté siguiendo la charla que hay la oportunidad de hacer preguntas. Estamos a punto de acabar, entonces es un poco la última oportunidad, si tenéis alguna pregunta concreta para Santi. Quizás una última consideración que te quería hacer o preguntar era, es decir, una sensación que yo he tenido como reportero es que había como una especie de zoo de modelos matemáticos, ¿no? Había el modelo de Valencia, el modelo de Tarragona, el modelo de Madrid, ¿no? Que y además cada uno dando resultados muy distintos. Yo creo que hay una web que los ha recopilado, se han contabilizado 6 o 7 en España, ¿no? Que es algo muy distinto a lo que se ve, qué sé yo, en física de partículas, ¿no? Donde tú tienes el modelo estándar que te sirve para interpretar el 99% de lo que ves y luego, bueno, cada mejora es una pequeña mejora incremental que a lo mejor es determinante porque allí fallan cosas, pero digamos que hay como un consenso, digamos, ya muy establecido dentro de la comunidad científica. Me preguntaba, no sé, a mí me ha parecido, este zoo de modelos me ha parecido una señal de que hay mucha creatividad y muchas ganas de aportar, pero igual el sector aún tiene que madurar, ¿no? Digamos.
está Sí, en una sí. fase que no es como la física de las partículas, para entendernos, digamos. Sí, sí, es un síntoma claro de que es un área, la estadística de por sí es joven, en la ciencia lleva poco tiempo con nosotros, podemos remontarnos a Florence Nightingale, que era enfermera y fue de las primeras que pensó en estadística, por asociar ahí el concepto de causalidad en ciertos patrones, o Jon Snow, no el de Juego de Tronos, sino John, John con H, y ese también se considera el padre de la epidemiología, tampoco era estadístico, porque no existía la estadística está con nosotros, ya digo, no lleva ni 100 años con nosotros realmente, haciendo teoría estadística. Y que, bueno, estadística realmente existe desde la probabilidad, a ver si se me echan encima la gente de la estadística, no, pero la estadística, como hablamos de inferencia estadística, lleva poco tiempo con nosotros, desde Student y bueno, y Pearson y esta gente del siglo XX. Entonces, sí que es importante destacar, y creo que se ha visto que la ciencia la estamos viendo todos los días en directo. Y la ciencia en directo, pues muy, muy transparente. Y realmente, como comentas, esto de los modelos es que lleva poco tiempo con nosotros y tenemos mucha cantidad de modelos, cada uno desde cada área. Yo he visto modelos desde cadenas de Markov, porque la gente trabajaba en cadenas de Markov. Otros que estudiaban series temporales porque ya estaban haciendo series temporales. Yo que soy de ecuaciones diferenciales, pues también me ponía con ecuaciones diferenciales. Cada uno, digamos, desde su visión, aportaba su modelo. Que está bien, que esto se rema en esa dirección, pero también es muy importante destacar eso, que no tenemos un secreto porque no es una ciencia muy madura, esta de la ciencia de datos. Me decías, por ejemplo, que la Sociedad Española de Matemática está intentando hacer un metamodelo, es decir, que hay esfuerzos para llegar a un consenso. Evidentemente hay años de publicaciones y de investigación detrás de esto, pero igual aún no estamos a un nivel de operatividad y de precisión tremenda. De hecho, hay, tirando un poco del tiempo, María Pilar Fernández Ramón a las 7:35 preguntó, entonces, la respuesta a la pregunta del título de la charla es no, es decir, no podemos decir, te doy la última palabra, digamos, contestando a esta pregunta de María Pilar y luego ya cerramos. Esto es como mis alumnos, que les cuento una clase de 2 horas y me dicen, ¿pero esto entra para el examen o no entra para el... Y dice, vale, eso es lo que queréis saber, ¿no? Bueno, lo que decía, sí, el Comité Español de Matemáticas ha hecho una acción, se llama Acción Matemática contra el Coronavirus, y ha creado un metamodelo donde cada uno aporta su modelo y ese modelo, que todos los modelos se aproximan un tanto por ciento a la realidad y sí que sirven todos los modelos de forma independiente, sirven, claro que sirven, María Pilar. Sirven para entender en qué momento estamos y sobre todo yo lo digo siempre, el metamodelo será mejor que los modelos, la suma de las partes aquí esperemos que sea más que el todo, todavía esto está working in progress, va poco a poco. Entonces, ahora mismo estamos en un momento donde los modelos nos dan una visión, una fotografía de cómo estamos. Ya digo, ya estamos en situación bastante estable y cuando nos dicen la incertidumbre esta que hay un día que de repente tenemos muchos datos, otro día muy pocos datos, que si un día está recogido con un histórico anterior, que ha habido errores en días anteriores y se recoge, bueno, este tipo de cosas son importantes para tener una visión realista, ¿vale? Es decir, los errores de medición los tenemos que solventar a través de la estadística y este tipo de modelos. Se puede interpretar. Y lo más importante ahora es ver si hay cambios en la tendencia, que no queremos verla, por supuesto, que eso sería un posible rebrote. Entonces, por eso hay que observar, en este caso, la curva de casos, que es la primera sensible en cambiar la tendencia. Tenemos que observar si hay cambios o no hay cambios. De momento no hay cambios, eso se puede ver en cualquier gráfica no suavizada ni siquiera. En una gráfica diaria se ve que estamos en una zona estable, no súper positiva, porque ya digo, seguimos teniendo de vez en cuando algún pequeño cifra, sobre todo de casos, por el confinamiento, y va a ser natural, pero tenemos que observar estos cambios de tendencia, porque ahora tenemos un dilema, esto ya no es de matemáticas, esto es de economía. Si hablamos la economía, si hablamos la salud afecta a la economía afecta a la salud, son ecuaciones simultáneas, ¿vale? Que una afecta a la otra afecta a la una, y tenemos que compensar y crear un equilibrio entre salvar vidas y también salvar vidas a nivel de economía. O sea que es un escenario complejo y sí que sirven los modelos, por supuesto que sirven los modelos. Exacto. Aquí has tocado otro tema importantísimo, que la ciencia te puede dar un cuadro, te puede dar igual un abanico de posibles soluciones y actuaciones, pero luego es la sociedad quien elige hacia dónde ir, y a lo mejor una solución que es óptima en China, en España no lo es, y
hay otros factores de dónde queremos ir que cuentan. Pues nada, agradezco muchísimo a Santi García Cremades su participación y a quien ha participado con sus preguntas, sus reflexiones o sencillamente escuchando a estos live talks, a Cosmocaixa y a la CCC para esta iniciativa tan fantástica. Y os recuerdo que seguimos, las próximas 2 charlas son el lunes 15 de junio, la charla ¿Qué nos enseñan los primates?, una conversación con la doctora Montserrat Culell, primatóloga y etóloga de la Universidad de Barcelona, y el miércoles 17 de junio, robots contra el SARS-CoV-2, con Andreu Beà, un pionero de Internet y líder de la iniciativa COVID Warriors. Muchas gracias y buenas tardes.